Muy buenos días, soy Marisol Dorat. Qué gusto poder saludarles en esta mañana. Estamos listos para despertar con la verdad en Entrevista M. Esta mañana tengo el gusto de recibir en nuestro estudio a Romeo Rodríguez, ministro de Obras Públicas, un hombre que lo vemos trabajando 24/7 y por supuesto ahí lo vemos el fin de semana, lo vimos en el estadio, fue a apoyar a la selecta, no hablemos del partido de ayer, lo vi en el partido de Estados Unidos, pero qué bueno, pero lo hemos visto con muchísimo trabajo, ministro, con obras que van de una manera acelerada, 30 años que quedaron, creo que nuestro país en un abandono. Parece que se había parado el tiempo y ahora vemos obras en un montón de puntos. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Marisol, es un gusto compartir siempre contigo este espacio. También mandarle un cordial saludo a la población salvadoreña que nos escucha a través de este importante medio de comunicación. Y como tú mencionas, la verdad que hay algo importante de la obra pública y es que a través de cada una de las actividades que se van desarrollando, no solo se van generando empleos directos e indirectos a través de los proyectos de construcción, sino que también esa obra que se va realizando va cambiando la vida de los salvadoreños. Y lo importante es que a través de la estrategia del presidente Nayib Bukele, las cosas ya no se hacen de manera aislada, sino que se hacen de manera conjunta, como por ejemplo todas las estrategias de las mejoras de la red hospitalaria del país. Los hospitales públicos han cambiado en su infraestructura, si bien es cierto sabemos que hace falta, pero estamos avanzando siempre en ese tema. El Hospital El Salvador, que ha servido incluso para salvar miles de vidas de salvadoreños. Ayer veía un video sobre en Guatemala, el Congreso de Guatemala estaba elogiando y poniendo como ejemplo el Hospital El Salvador, que ha salvado la vida de los salvadoreños. Entonces, no solo ha servido también como ejemplo de la región, sino que incluso hasta en el mundo. Vinieron españoles acá a El Salvador y decían, ¿cómo no diéramos nosotros por haber tenido un hospital como este allá en el sur de España, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, nuestro país va avanzando, va caminando con todas las estrategias del presidente Nayib Bukele y también con todos los ministerios que estamos trabajando de manera coordinada. Y tan importante la conectividad vial para el desarrollo de un país, ministro. Sí, al final son las carreteras, los caminos, los que nos dan los accesos para llegar a una escuela, para llegar a un hospital, para el mismo traslado de las mercancías entre diferentes países, los productos, es decir, incluso los productos de la canasta básica alimentaria, la mayoría vienen por vía terrestre, entonces tienen que pasar por las carreteras y por eso las vías de acceso son sumamente importantes. Además, comunidades que por décadas habían pedido auxilio, ayuda, hoy en este gobierno se les está respondiendo, diferente a antes cuando pedían ayuda, que tenían una carga o tenían un problema básico, normalmente no se les atendía, sino que lejos de eso ignoraban a las comunidades, a pesar que decían que eran los gobiernos del cambio y que iban a transformar las cosas, era todo lo contrario. Pero ahora lo importante es que el dinero del pueblo se está invirtiendo en obras y ahí es donde se ven los impuestos de los salvadoreños. Ya hoy ya no se ven en sobresueldos, no se ven en ONGs, que era donde se trasladaba el dinero, sino que ahora de verdad se ven en obras como los proyectos que se están ejecutando a través del gobierno del presidente. Obras que en el pasado se realizaron, pero que fueron sin duda símbolo de corrupción también. Sí, y es más, ¿verdad? Cada obra que hacían siempre podemos ver la Diego de Holguín, por ejemplo, millones de dólares que se perdieron y al final se terminó, pero con un precio sumamente alto. Incluso hay un tramo de la carretera donde tenían que haber construido 4 orejas. Solo construyeron 3, se robaron una y eso fue el gobierno del FMLN, por ejemplo. O de igual manera, en los proyectos del Bypass de la Libertad podemos ver cómo lo dejaron estancado y le dieron 5 millones de dólares a una empresa que al final tuvimos que ir a recuperar ese dinero. Al nomás iniciar el gobierno, licitar el proyecto, adjudicarlo y terminarlo de construir. El Citrams, por ejemplo, que fue símbolo de la corrupción del gobierno del FMLN. ¿Cuántos millones de dólares se invirtieron solo en infraestructura? Más de 40 millones de dólares. Y eso sin contar una serie de cosas, 2.9 millones en cámaras de videovigilancia que se pusieron para una empresa privada. Es decir, fue una inversión millonaria que al final, lejos ellos de invertir en el pueblo salvadoreño,
lo que hicieron fue invertir en una empresa privada y de esta manera robarse los recursos del Estado. ¿Existía complicidad de los alcaldes, ministro? Después de de más de 2 años que usted lleva al frente de esta institución del Ministerio de Obras Públicas, ¿ha logrado determinar si existía complicidad de los alcaldes cuando se daban estos tipos de casos de corrupción? Bueno, por ejemplo, en el Ministerio de Obras Públicas, el exministro que se vendía como el de la transparencia, que de hecho en este momento es prófugo de la justicia, cuando hacía una calle en alguna alcaldía, la alcaldía a cambio les daba televisores, les daba licuadoras, les daba microondas y le daba otro tipo de bienes que ni tan siquiera están en el ministerio. Este tipo de cosas la ocupaban para el buen vivir o se las robaban para la campaña política, me imagino, o para otro tipo de cosas. ¿Y con quién hacían este tipo de cosas? Pues los hacían con los mismos alcaldes de su partido FMLN, es decir, los que decían que iban a cambiar del país, lo único que cambiaron fueron sus vidas, ¿verdad? Pero no la vida de la población, sino pueden ver todos los caminos que todavía son de tierra, pueden ver cómo están las comunidades, los hospitales, cómo los encontramos, las escuelas, etcétera. Prohibido olvidar, creo que todos los salvadoreños lo decimos, pero también hay que avanzar. Y sin duda nuestro país se está transformando, nos emociona cada vez que vemos una obra y sabemos que es el camino de esta transformación que tanto ha anunciado el presidente Nayib Bukele como el gobierno de la República. Y quisiera que habláramos de este estudio de suelo que están realizando en el tramo de Los Chorros. Tenemos una nota al respecto para conversar de esto con el ministro de Obras Públicas, de cómo El Salvador avanza paso a paso. Cuéntenos al respecto, ministro. Sí, nosotros cuando iniciamos al gobierno empezamos a ver esta problemática de la carretera de Los Chorros. Ahí transitan cerca de 60.000 vehículos en promedio diario que vienen desde el occidente del país y quieren ingresar principalmente a San Salvador. Lo que sucede es que como es una de las principales entradas, de hecho es donde más vehículos transitan actualmente entre las entradas hacia San Salvador, entonces al ver la cantidad de carriles, al ver que la carretera no tenía bahía de buses, al ver que cada vez que llueve se dan diferentes derrumbes y han muerto diferentes salvadoreños en esa carretera por caída de rocas, derrumbes, etc. Entonces el presidente de la República nos instruyó que hiciéramos una obra integral en la carretera de Los Chorros y que ya no siguiéramos haciendo lo mismo que habían hecho antes, ¿verdad? Que hacían una pequeña obra y después se volvía a caer y la volvían a hacer y se volvía a caer. O que solo le cambiaron el tipo de pavimento, de asfalto a concreto, e incluso el mismo concreto se deterioró rápidamente. Entonces se tomó la decisión de hacer una obra que de verdad solucione dos problemáticas principales en esta carretera. Uno, el tráfico vehicular, es decir, ya la cantidad de carriles eran insuficientes para el tránsito en esta carretera. Y dos, el tema de la vulnerabilidad, porque tenemos cada vez que llueve, como mencioné, por ejemplo en la tormenta Amanda y Cristóbal, tuvimos casi 100 derrumbes en la carretera, es decir, tener esa cantidad de derrumbes en una carretera, se te dice el alto grado de vulnerabilidad que puede tener. Entonces, incluso la tuvimos que cerrar en algunos momentos por la caída de diferente material que estuvo en la zona. El mismo parque acuático de Los Chorros se tuvo que cerrar debido a un deslave que hubo en ese sector. Entonces, por eso es que se empezó a trabajar en un diseño de ingeniería. Sacamos a licitación pública el proyecto, participaron 32 empresas, tanto nacionales como internacionales, y al final se le adjudicó a una empresa brasileña, un consorcio, este diseño. Ellos han estado trabajando en esto, ya llevan prácticamente un año de estar trabajando en el proyecto de diseño de ingeniería, y el próximo mes tenemos ya la entrega del informe final, es decir, en el mes de octubre nos van a entregar el diseño final de la carretera de Los Chorros para que nosotros, obviamente tenemos que revisar que todo esté bien. Si tenemos que dar observaciones, pues vamos a dar las observaciones respectivas. Claro, ¿verdad? Se han dado informes continuamente, prácticamente todos los meses, incluso hay informes semanales. Pero ya con este informe final que se va a entregar, se va a revisar, si hay que dar observaciones, se dan observaciones, pero al final, luego que sean subsanadas, si es que hay observaciones, pues se va a tener que aprobar y luego de aprobado, ya el Ministerio de Obras Públicas va a poder sacar a licitación pública la construcción de este gran proyecto de infraestructura vial que va a beneficiar
a miles de ciudadanos en nuestro país. Nosotros esperamos que el último trimestre de este año, a más tardar, estemos sacando a licitación pública la construcción de la carretera de Los Chorros. Antes los proyectos de infraestructura tardaban décadas y nunca se hacían. Es más, tenían que llegar los funcionarios y engañar a la gente por la presión social que había, de las promesas que habían hecho, y ponían primeras piedras hasta de mentiras. Y tal caso fue el del bypass de San Miguel, que llegó el exalcalde de San Miguel, llegó también el ex vicepresidente de la República a poner la primera piedra en 3 ocasiones y al final nunca hicieron nada, ni tan siquiera habían adjudicado el proyecto y ni tan siquiera habían terminado el diseño. Pues en este caso es diferente. Este proyecto sí se va a convertir en una realidad, ya a pesar de la pandemia que de alguna manera dificultó todas las actividades que se podían realizar por restricciones de circulación y por otro tipo de temas, así como ha dificultado en diferentes países del mundo. A pesar de eso, pues ahora ya estamos por terminar este diseño de ingeniería y luego vamos a sacar a construcción esta obra que va a beneficiar a miles de ciudadanos. Este estudio será incluido tanto en el tramo de Los Chorros como en la construcción del viaducto Francisco Morazán. Sí, incluye las 2 obras. El proyecto contempla la ampliación de la carretera desde Las Delicias hacia el desvío de Opico. Desde Las Delicias hasta el Poliedro se va a ampliar a 8 carriles y desde el Poliedro hacia el desvío de Opico se va a ampliar a 6 carriles la carretera. Y justamente en el tramo más crítico, que es donde se dan los derrumbes, es donde vamos a construir un viaducto que va a ser el puente más largo y más complejo de ingeniería que se ha desarrollado en nuestro país, en la historia de nuestro país, y que también todos estos estudios de refracción sísmica, estos estudios de suelo que se han hecho, son un componente importante para poder culminar con los diseños. No significa que antes no se habían hecho los estudios de suelo, se han venido trabajando en diferentes tramos. Lo que sucede es que se van haciendo ensayos y se va verificando que la información esté de acuerdo a lo que ya se había estado realizando, ¿verdad? Entonces eso es básicamente lo que se está haciendo y también aprovechando también que no se habían hecho este tipo de actividades en periodo de invierno, entonces también se está aprovechando ese tipo de temas. Ahora este nuevo proyecto, además de la ampliación de la carretera, va a contar, como mencioné, con el viaducto y también con una serie de obras de drenaje que antes no contaba. De hecho, en la administración pasada le cambiaron el tipo de pavimento de asfalto concreto y toda la población salvadoreña puede pasar por la carretera de Los Chorros y puede ver cómo está deteriorada. Es decir, cuando tú pones concreto en una carretera, eso como mínimo debería de tener una vida útil de 10 a 20 años aproximadamente. Entonces, incluso debería de ser cerca de 20 años como mínimo. Podemos ver la carretera Comalapa, que ya fue pavimentada hace décadas y está en buenas condiciones. Entonces, pero en este caso, la carretera de Los Chorros apenas habían pasado un par de meses y ya se estaba deteriorando, ya se estaba agrietando. Y fue por la mala calidad, obviamente no estaban pensando en hacer ese proyecto, sino que estaban pensando más cómo se roban el dinero del pueblo, ¿verdad? Entonces, ahora eso va a ser diferente, vamos a hacer una obra de calidad que beneficie a miles de ciudadanos. Usted ya lo mencionaba, ministro, es una obra importante que va a beneficiar a quienes transitan por el lugar. Hablar de 60,000 vehículos, no logro calcular la cantidad de personas que representa que 60,000 vehículos se trasladen desde esta zona, pero sí sé que son cientos y miles de familias las que se van a ver beneficiadas. Es un proyecto que asciende a $250 millones que fue aprobado por los diputados en la nueva Asamblea Legislativa. ¿Cómo van a darle transparencia a este proceso para que los salvadoreños estén tranquilos y que sé que es un esfuerzo enorme que usted realiza por transparentar todos los procesos como este? Sí, bueno, al nomás terminar el diseño de ingeniería, pues nosotros vamos a dar el anuncio público, vamos a llamar a los medios de comunicación que quieran llegar y los vamos a invitar a todas las empresas, los vamos a publicar en los periodos de mayor circulación, en redes sociales, en la página web de Comprasal, del Ministerio de Obras Públicas, incluso en una revista de Naciones Unidas, para que todas las empresas, tanto nacionales como internacionales, puedan participar en este proyecto y la idea es que al final tengamos la mejor calidad de proyecto, pero que también tengamos el mejor precio, ¿verdad? Y que las empresas compitan. Es decir, hoy no es como antes, que ya tenían a la empresa que iba a ganar
y que lo que hacía falta era licitar el proyecto. Hoy las cosas de verdad se hacen con transparencia, no como antes que adjudicaron un avión, adjudicaron un puente en San Isidro, en Chalatenango, y a cambio la empresa les dio un avión para el expresidente Funes. Eso pasó en la administración pasada del exministro de la Transparencia, que ahora es prófugo de la justicia. Entonces, hoy ese tipo de dádivas, eso no sucede en este gobierno. Entonces, por eso nosotros, y desde ya invitamos a las empresas nacionales e internacionales que participen en este proyecto. Mientras más empresas participen, para nosotros va a ser mucho mejor, porque vamos a tener más competencia, mejores precios, eso nos puede generar incluso ahorros para poder hacer otro tipo de obras en todo el territorio nacional. Y eso no ocurre solo con el tramo de Los Chorros. De hecho, se presentarán 6 ofertas para los pasos a desnivel a construir en el área metropolitana de San Salvador, que también es una transformación en todo el sistema vial del país. Sí, de hecho este mes vamos a recibir ofertas para 6 pasos a desnivel. Al final son 7 pasos a desnivel los que vamos a construir ahorita en el área metropolitana de San Salvador, pero este mes de septiembre recibimos 6 y el próximo mes recibimos la oferta de un paso a desnivel. La idea es que al final todas las empresas nacionales e internacionales participen en este proyecto. Son proyectos que van a mejorar la movilidad, la logística, los tiempos y costos de transporte, la calidad de vida de los ciudadanos, porque son horas y horas de tráfico lo que tienen que pasar por transitar en algunos tramos cortos, pero ahora con estas obras de infraestructura vial que vamos a construir, vamos a poder ir mejorando la calidad de vida de cada uno de ellos. Los pasos a desnivel los estamos construyendo en las entradas y las salidas del Gran San Salvador. Por ejemplo, en el Redondel Utila, esa oferta se presenta en el mes de octubre, pero ahí vamos a construir un paso a desnivel, que la idea es que todas las familias que vienen de San Salvador ya no ingresen por y que quieren ir al Puerto de la Libertad o pasan por la carretera al Puerto de la Libertad, no tengan que ingresar por el Redondel Utila, sino que pasen a través de un paso elevado. De igual manera, hay otros pasos a desnivel que sí se presentan ofertas en el mes de septiembre, que es, por ejemplo, en el Hermano Lejano, en el Árbol de la Paz, también en el Boulevard Constitución, que vamos a construir 4 pasos a desnivel, uno sobre el Redondel de Integración. Ahí son una serie de pasos a desnivel. La idea es que todas las familias que vienen de Quezaltepeque puedan ingresar a través de un paso elevado hacia San Salvador, o los que vienen de San Salvador hacia Quezaltepeque, o los que van al sector de Nejapa, Apopa, Aguilares, todo ese sector pueden pasar a través de pasos elevados y no ingresando a través de un redondel. Y así también se van a construir pasos a desnivel en la intersección de la calle Sacamil, calle El Volcán y la calle principal La Gloria. Entonces, y además de otras obras que se van a tener que hacer en todo ese corredor, porque ahora ya no es como antes, que hacían un paso a desnivel y el tráfico lo pasaban solo de un tramo a otro tramo, sino que hemos delimitado corredores específicos donde se tienen que realizar intervenciones para solucionar los problemas de tráfico que existen. Entonces, todo el corredor va a ser intervenido. Por ejemplo, el redondel Chafik-Jandal vamos a tener que realizar una intervención, porque si no, si hacemos, por ejemplo, solo la integración, luego pasan por este redondel, entonces se va a generar un cuello de botella en la zona, entonces tenemos que intervenir también en esa zona, y así también otras zonas donde hay semáforos y otro tipo de actividades que vamos a ejecutar, que ya va en el plan que hemos realizado de parte del Ministerio. Los salvadoreños estamos conscientes que el número de vehículos que circulan en el país ha aumentado con el paso de los años, pero también me llama la atención que son obras que se han hecho, no datan de muchas décadas. ¿Será que también se tienen que hacer correcciones a las obras que se habían hecho en el pasado que no fueron estudiadas? Sí, de hecho hay, por ejemplo, en el caso del Maferrer, todos los salvadoreños que transitan por esa carretera pueden ver que en el paso a desnivel prácticamente ahí se genera un embudo cuando se va a ingresar hacia la avenida Jerusalén. Entonces ahí hay que hacer una obra importante para poder reducir esa complicación que hay en ese tramo. Y la verdad que es una pequeña obra la que hay que ejecutar. Pero también tenemos otro proyecto como la ampliación de la carretera del Puerto de la Libertad, donde tenemos la curva del Papaturro, donde normalmente se dan accidentes todos los días, casi todos los días. Y eso es debido a que esa obra de infraestructura vial lamentablemente la diseñaron de manera incorrecta, al menos la curva está diseñada de manera incorrecta.
no cumple con los parámetros de ingeniería que debería de tener. Entonces hay que cambiar, y de hecho estamos trabajando en un proyecto para cambiar el trazo de la curva del Papaturro. Más o menos la inversión rondaría de cerca de 10 millones de dólares aproximadamente, pero ya estamos trabajando en ese tema porque no puede ser que, decir, se hayan invertido millones de dólares en hacer una carretera y se haya hecho mal. Y cada vez, prácticamente todos los días, tengamos que ir a mover separadores por los diferentes accidentes que se dan. Pero más allá del mover separadores, que al final eso sin duda lo podemos hacer todas las veces que sea necesario, el problema son las vidas de los salvadoreños que se pierden en ese sector debido a que se hizo un mal diseño del proyecto. Entonces vamos a corregir la plana en este caso de ese proyecto que lamentablemente se diseñó mal, la curva del Papaturro. Y así también hay otras obras de ingeniería que tenemos que dar una solución puntual. Por ejemplo, la obra que vamos a hacer en el Hermano Lejano es debido a la falta de conectividad que se dio cuando hicieron el paso a desnivel del Paso del Jaguar. Que costó... que costó más de 20 millones de dólares. Pero el tema es que todos los vehículos que transitan por ese sector se van a detener al Hermano Lejano. Es decir, no visualizaron un corredor específico, sino que lo único que querían hacer, obviamente en ese momento estaban viendo cómo promovían al FMLN, al candidato, que era el mismo exministro de Obras Públicas, ¿verdad? Lejos de hacer proyectos que beneficiaran a nuestro país, hacían proyectos para ellos, ¿verdad? Como por ejemplo La Mujer Azul, que era un proyecto más para el FMLN que para la gente. Antes de irme a la pausa, ministro, a partir de hoy habilitará el MOP en el redondel periférico Claudia Lars. ¿Habrá una reorientación? Sí, en este momento, el día de ayer en horario nocturno y hoy en horas de la madrugada, estuvimos realizando trabajos para poder habilitar una parte de la rotonda que se está construyendo en el desvío de San Juan Opico. Yo quiero mencionar algo, y es que ahí no solo se va a construir una rotonda, sino que es un paso a desnivel que va a garantizar la circulación de todas las familias que vienen de Santa Ana a Huachapán hacia San Salvador y viceversa. Pero en este momento, para poder agilizar el tráfico vehicular y también poder realizar intervenciones en el centro de la carretera, vamos a habilitar este redondel para que puedan circular por un tramo de él. Entonces, todos los conductores en este momento que vienen de San Salvador y quieren ir hacia Santa Ana, Huachapán, o de los que vienen de Santa Ana, Huachapán y quieren ir hacia San Salvador, van a ingresar a través de este redondel, y eso va a garantizar que el tráfico sea mucho más fluido, porque en el redondel exactamente no se están realizando trabajos en ese tramo que se está habilitando, sino que va a ser en el centro de la carretera donde se van a estar haciendo todas las actividades. Esta mañana nos acompaña el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, y quiero preguntarle, no sé si nos podrá dar el dato para toda la audiencia de la entrevista M. Ministro, ¿para cuándo la carretera Comalapa, este paso a desnivel que hemos visto, cómo avanza de una manera acelerada? Y pues lo que queremos los salvadoreños sin duda es ver ya estas obras terminadas. Sí, el paso a desnivel que estamos construyendo entre la autopista Comalapa y la carretera Litoral, nosotros esperamos culminarle el último trimestre de este año. La idea de este proyecto en sí es garantizar la seguridad vial de todos los conductores que vienen desde otras partes del mundo y que quieren ir hacia las playas de la Libertad pasando por la carretera Litoral. O también, por ejemplo, toda la carga logística que viene del puerto de Acajutla y que ingresa por la carretera Litoral y que quiere ir hacia el oriente del país, que normalmente tenía que cruzarse los 4 carriles de la carretera. Es decir, eso podía generar accidentes, además de ciertas congestiones vehiculares, principalmente desde el tramo de la carretera Litoral. Si bien es cierto, siempre el tránsito se ha priorizado para ir de San Salvador hacia el aeropuerto, pero el tramo de la carretera Litoral siempre había estado de alguna manera congestionada cuando se tenían que cruzar los 4 carriles de la carretera. Entonces, con esta obra garantizamos la seguridad vial y un tránsito mucho más ágil y mucho más seguro para todas las familias que van a transitar por esta carretera importante. El proyecto incluye una rotonda y 2 puentes. ¿Conectará con la calle Litoral como usted lo explicaba? ¿Y la otra, ministro? Conecta con la carretera Litoral y con la autopista Comalapa.
La idea es garantizar siempre el flujo vehicular de las personas que vienen de San Salvador hacia el aeropuerto, pero también darle una mayor seguridad vial y que sea mucho más ágil el tránsito desde la carretera litoral, que normalmente era donde todos los vehículos se tenían que detener para cruzarse los 4 carriles de la carretera, que al final eso podía generar algún tipo de accidente, y además de la congestión vehicular, los tiempos, costos de transporte, etcétera. Entonces, con esta obra de infraestructura que estamos construyendo en la carretera Comalapa, pues vamos a beneficiar a cientos de salvadoreños que transitan por esta carretera, y además el transporte de carga, todo el traslado de las mercancías, que se van a reducir los tiempos y costos de traslado, ¿verdad? Con este proyecto de infraestructura vial. En este momento ya llevamos cerca de un 70% de avance de toda la obra. Básicamente se está trabajando en el relleno masivo de los accesos hacia el paso a desnivel, y la mayoría ya de parte del proyecto son materiales prefabricados, ¿verdad? Entonces ya eso prácticamente, todo el prefabricado prácticamente ya lleva un 100% de avance, y ya solo se están realizando los trabajos de relleno y se van colocando losas a los costados de la carretera, que son parte de lo que sostiene parte del relleno que se está ejecutando. El último trimestre, es decir, que como regalo de Navidad podríamos tener ya esa obra terminada. Sí, ya la tendríamos. En diciembre ya tiene que estar concluida en un 100% ese proyecto, que va a beneficiar a miles de ciudadanos. Lo estamos haciendo prácticamente en tiempo récord, es decir, normalmente un paso a desnivel muchas veces tardaban hasta 2 años y no se terminaban. En este caso, pues ya estamos sumamente cerca de poder concluir con este proyecto y de beneficiar a miles de ciudadanos que ya sea que vengan fuera del país, o las personas que viven en nuestro país y quieran ir a diferentes sectores, a las playas de la Libertad a través de ese sector, etcétera. Qué bueno, porque estoy segura que vendrán muchísimos salvadoreños, nuestra diáspora, que cada vez se acerca mucho más a nuestro país. Ministro, un tema muy importante, un tema que ha sido también una enorme deuda para los salvadoreños, es el transporte público. Hay enormes esfuerzos por modernizarlo por parte del Ministerio de Obras Públicas, pero sin duda hoy con un importante aliado que es la Asamblea Legislativa, la nueva Asamblea Legislativa. Quiero compartir una nota sobre este esfuerzo que se está realizando y cuáles serán los frutos que pronto podríamos obtener en la modernización del transporte público, que sin duda, insisto, ha sido una enorme deuda para la población salvadoreña. Veamos. Ministro, hablar de un El Salvador que se perfila o que desea poder tener un sistema de transporte público como otros países, antes podría haber sido solo un sueño. Hoy que vemos que El Salvador es número 1 en muchos temas, como lo ha sido el Bitcoin, y como vemos todo este proceso de transformación de todo el sistema vial, creo que es posible, creo que ese sueño está cada vez más cerca y más posible, sobre todo cuando debe de existir un esfuerzo enorme por beneficiar a este 70% de la población salvadoreña que hace uso del transporte. De acuerdo, y es que antes el problema era que siempre en la Asamblea Legislativa, por ejemplo, o incluso en los exfuncionarios, habían más intereses económicos que intereses para el bienestar de la gente. Y lo digo porque incluso en las comisiones de obras públicas y de transporte de la Asamblea Legislativa anterior, habían incluso diputados que eran empresarios del sector transporte. Es decir, ¿cómo es posible que en el lugar donde se forman las leyes para un sector se tengan empresarios ahí tomando este tipo de decisiones, cuando además el transporte público, como incluso su palabra, es decir, es un bien público, es para la gente, es decir, debe de ser para garantizar un servicio para los ciudadanos y que sea eficiente y de calidad. Así como, por ejemplo, el tema del agua es algo fundamental, el hecho del consumo humano, y es un derecho para todos los ciudadanos, y la Asamblea también está trabajando en ese tema. También el transporte público es una prioridad porque es para los ciudadanos. El 70% de los salvadoreños se están movilizando en el transporte colectivo, y lamentablemente este transporte siempre ha sido deficiente y siempre ha estado en pésimas condiciones. Jamás se le han podido poner los controles necesarios para poder regularlo. Ha cobrado muchas vidas además, ministro. Y ha cobrado muchas vidas. Tú te puedes subir en este momento en alguna unidad del transporte público, e incluso en algunos casos
los asientos están totalmente deteriorados, algunos no tienen ni ventanas, no tienen puertas. Hemos visto fotos y videos que incluso a veces la población va colgado prácticamente en las puertas, lo cual puede generar pérdida de vida humana, así que ya ha sucedido en nuestro país lamentablemente. Hemos visto incluso buses que se han incendiado debido a las condiciones malas que se han tenido. Y por eso es que nosotros desde que iniciamos el gobierno pedimos a la asamblea anterior que modificara la ley de tránsito, la ley de transporte y la de compensación económica que se les da a los buceros del sector transporte. Lamentablemente ellos siempre hicieron caso omiso, es decir, lejos de acatar las peticiones que hacía el gobierno, ellos aprobaban lo que ellos estimaban convenientes y siempre trataban de beneficiar al sector sin ponerle ninguna restricción. Pues ahora con esta nueva asamblea legislativa tú puedes ver que ya no solo están viendo las cosas como hacían antes, que negociaban debajo de la mesa, es decir, antes habían empresarios del transporte público que me enviaban notificaciones o incluso diputados que querían hablar con nosotros porque ya habían llegado a acuerdos con los empresarios del transporte público. Normalmente nosotros pedíamos, por ejemplo, que la compensación económica del sector transporte se mantuviera, pero con condiciones. Entonces ellos decían, tienen que llegar a acuerdo con el sector transporte. Bueno, hablábamos con algunos empresarios del sector transporte y ellos nos decían, no, nosotros estamos de acuerdo con la propuesta del gobierno. Pero llegábamos a la asamblea anterior y ellos nos decían, no están de acuerdo con los empresarios. Les decían, pero esta es la nota, que hasta llevábamos nota firmada por algunos empresarios, obviamente los buenos empresarios. Entonces, lo que ellos querían que nos pusiéramos de acuerdo era con ellos. Es decir, no con los empresarios que estaban afuera de la asamblea, sino con los empresarios que estaban adentro de la asamblea legislativa. Lo bueno es que ahora es diferente y podíamos ver videos donde se están haciendo públicos reuniones con los taxistas, se han hecho públicas reuniones con empresarios del transporte público para que se discute esta ley. Y así van a seguir, obviamente van a citar a los usuarios también de todo este tipo de servicios para poder hacer una ley que de verdad transforme la vida de todos los ciudadanos. ¿Y por qué digo la vida? Porque al final en el transporte público las personas pasan 1 o 2 horas del día y lo hacen en unidades que están en pésimas condiciones, unidades que muchas veces no tienen ni siquiera los requisitos mínimos para estar circulando. Había un empresario que mencionaba que si se reduce la vida de las unidades de transporte, en el caso de los taxis, se perderían cerca del 83% de las unidades que están circulando. Es decir, eso te dice que como nunca ha habido una regulación sobre este tema, prácticamente el servicio que es público para la gente, que no ha tenido ese tipo de regulaciones, ha estado totalmente deficiente con unidades que en algunos casos ya no deberían de estar circulando y que representan un peligro para los ciudadanos. En el caso del transporte público, por ejemplo, es decir, en la mayoría de países, incluso la vida útil de las unidades, según los fabricantes, por la cantidad de pasajeros y la cantidad de viajes que se realizan, normalmente es de 15 años. Eso es más o menos en promedio. Pero en nuestro país, los diputados anteriores aprobaron, digo los diputados anteriores no significa que se aprobó en la asamblea anterior, es decir, hace 3 años, sino que muchos de ellos ya tenían 20 años, ¿verdad?, de estar en la asamblea. Pero ellos aprobaron que no fueran 15 años de vida útil para las unidades, sino que fuera 20, es decir, ni tan siquiera siguiendo las recomendaciones de los fabricantes. Con solo eso, ya estaban diciendo que las unidades que iban a circular iban a estar representando un peligro para todos los ciudadanos. Y todavía después de darle 20 años de vida útil a las unidades, todos los años se pasaba a la Asamblea Legislativa un decreto para alargar al menos 1 año la vida útil de las unidades. Eso lo hicieron prácticamente todos los años, es decir, tenían 20 años las unidades, pero en el 2015 aprobaron 1 año. Después, en el 2016, volvían a aprobar otro año. En el 2017 volvían a aprobar otro año. En el 2018 volvían a aprobar otro año. Es decir, al final las unidades ya no tenían 20 años, sino que tenían 23, 24, 25 años de estar circulando. Es decir, lejos de beneficiar a los usuarios, al pueblo salvadoreño, lo que beneficiaban eran a ellos mismos, porque ellos también eran empresarios del sector transporte, y beneficiaban sus propios intereses, ¿verdad?, como siempre lo han hecho. Encuentro similitud entre lo que usted describe
y las ONG fachadas y los tratos que se hacían por parte de diputados entre pasillos, como ya se ha mencionado en esta comisión que investiga también el tema de las ONG fachadas. Y antes de terminar el tema de transporte, si el negocio es rentable, ¿por qué no renovar las flotillas? Sí, de acuerdo. Es decir, muchos de los empresarios, a pesar de que en algunos casos se ha tenido que colocar infracciones de tránsito, tuvimos un momento difícil de pandemia y a pesar de eso luego sacaron sus unidades a circular, a brindar el servicio a la población. Tuvimos un tiempo que no hubo ley de compensación económica y a pesar de eso estaban circulando y brindando el servicio. Y obviamente esto lo podían hacer porque al final es un negocio, es decir, el sector transporte genera su rentabilidad. Obviamente siempre los empresarios han dicho que no es así, que el sector transporte le genera pérdidas, pero que si es que le generara pérdidas, nadie estuviera invirtiendo en un negocio donde tiene pérdidas, mejor lo venden, ¿verdad? Pero los mismos empresarios que tú los puedes ver que estuvieron en el año 2000 y que incluso hay videos donde ellos hablan a los medios de comunicación que generan pérdidas desde el año 2000, es decir, yo no creo que un empresario del transporte público haya pasado 10, 20 años operando con pérdidas, es decir, sino que nos explique cómo han hecho, pues verdad, es imposible que hayan operado 20 años con pérdidas en el sector. Lo que sucede es que siempre que ellos mencionan esto es porque buscan dos cosas. Uno, que no se cambie la ley ni se hagan cambios sustanciales para poder garantizar más controles en las unidades de transporte público. ¿Por qué digo más controles? Por una serie de cosas, es decir, no hay cobro electrónico como hay en otros países, es decir, se sigue manejando efectivo. Hay una serie de cosas que se siguen dando, las unidades están en pésimas condiciones, no hay revisiones técnicas vehiculares. Si bien es cierto, el viceministerio puede hacer inspecciones en algunos casos, pero es decir, se tienen cerca de 50 inspectores de tránsito, 50 inspectores de tránsito para todo el país. Es decir, jamás se va a dar abasto con 50 inspectores y podemos incrementarlo, pero tampoco se va a dar abasto para la gran cantidad de unidades que están circulando en el país. Son 1.4 millones de vehículos entre buses, microbuses y también los vehículos particulares. Es decir, tenemos 300 policías de tránsito, 300 contra 1.4 millones, es decir, es imposible lograr controlar. Hay que incorporar la tecnología, hay que incorporar revisiones técnicas vehiculares, hay que cambiar la vida útil de las unidades, que va a generar un costo, sí va a generar un costo como cualquier negocio, que para poder sostener este tipo de actividad tiene que hacerse en inversiones importantes, es decir, no puede ser de que no tengan que invertir nada y que sigan teniendo la unidad en pésimas condiciones y con esto transportar pasajeros, lo cual presenta un riesgo para la población que está transitando el día a día. Y al final, yo siempre he dicho algo, si los usuarios están bien, los empresarios del transporte público van a estar bien. ¿Y por qué digo esto? Porque mientras las unidades sean más modernas, mientras haya mayor seguridad en este tipo de unidades, que estén en condiciones óptimas, la calidad y el servicio sea mejor, muchas más personas se van a querer transportar en el transporte colectivo a nivel nacional. Es decir, ¿por qué la gente no usa el transporte público a nivel nacional, sino que utiliza su vehículo particular? ¿O por qué se va en motocicleta? Es porque el transporte público en nuestro país no reúne las condiciones necesarias. En otros países, como Estados Unidos, como Japón, la gente utiliza el transporte público, el metro o otros sistemas de transporte, incluso los mismos buses, pero porque son modernos, hay una serie de condiciones que garantizan que esto sea algo de calidad. Ministro, se me acabó el tiempo, solo rápidamente, hoy se entrega el puente Ceniza en Sonsonate y mencionar la cárcava en la colonia Lomas de Miramonte, porque podemos ver la diferencia cuando ocurrió la cárcava en el sector de Santa Lucía, que desgraciadamente pasó tanto tiempo que nunca se reparó, y ustedes sí están interviniendo esta cárcava en la colonia Lomas de Miramonte. Tengo un minuto, ministro. Sí, bueno, en Lomas de Miramonte estamos haciendo una intervención importante y es que hay que hacer un cambio de tuberías de todo ese sector debido a que ya la vida útil ya venció. De hecho, incluso aunque se repare un tramo, puede ser que otro tramo se vuelva a dañar. Entonces nosotros estamos trabajando en dos proyectos. Uno, en este momento, en restituir el tramo dañado para poder evitar que la cárcava siga avanzando,
y dos, en poder hacer el cambio total de tuberías en este sector de Lomas de Miramonte, con una inversión, la inversión que vamos a realizar en este momento es de cerca de $80,000 aproximadamente, pero luego tenemos que hacer una inversión de un poco más de $1 millón para poder hacer el cambio de tuberías de todo ese sector y poder darle una solución integral a las familias. Ahora bien, con las obras que vamos a ejecutar en este momento, las familias van a estar mucho más seguras, porque ya no va a haber una cárcava que amenaza la vida y el patrimonio de cada una de ellas. También mencionabas el puente del río Ceniza. Nosotros el día de hoy vamos a habilitar el tránsito vehicular justamente en la carretera CA08, que es la que conecta con Sonsonate, y que al final las personas que quieren ir a la Ruta de las Flores tienen que pasar por ese puente. Los que quieren ir a Los Naranjos también tienen que pasar por ese puente. Y el puente que estaba en ese sector estaba a punto de colapsar, es decir, tuvimos que colocar en este momento un puente provisional, que es el que se puede ver en pantalla, para poder garantizar el tránsito vehicular mientras se construye un nuevo puente de concreto moderno en esta zona. ¿Y por qué vamos a tener que construir un puente moderno? Porque el puente que está actualmente representa un gran riesgo para toda la población que transita por esa carretera. El puente existente tiene más de 80 años y ya tiene socavación en las bases, ya incluso una de las pilas está a punto de caer, entonces nosotros hemos colocado este puente provisional para que todos los conductores puedan transitar por este puente provisional mientras construimos el nuevo puente de concreto sobre el río Ceniza. Se tomó más del minuto, pero muchas gracias por haber compartido con nosotros todas estas buenas obras que están ocurriendo en el país. Gracias, ministro. Gracias a ti, Marisol, y un saludo también a la población salvadoreña que nos escuchó en esta entrevista.